Y él pues se aficionó desde que leyó la Guerra de Troya, ¿cierto? Leyó pues la Ilíada. Y casi que se le convirtió en una obsesión desde muy pequeño. Yo creo que él era de una familia acomodada, pero no era pues un hombre tampoco así que dijéramoslo, o fuera noble, o tuviese pues un blasones y toda esa carreta pues de rancio abolengo, todo ese cuento. No era nada de eso, pero cuando leyó la Ilíada, se obsesionó de tal forma que él, yo creo que es de los que con mayor ahínco pensó que jamás, o pensó que esa historia era realidad, porque acuérdese que siempre se supuso que lo de Homero era más mito, que era más leyenda que una realidad. Y entonces decidió, cuando ya estaba crecidito, decidió que él definitivamente tenía que encontrar esa tumba, tenía que encontrar la ciudad de Troya, esa Troya. Y se fue en Turquía, si no estoy mal, creo que por, ¿cómo se llama eso? Bueno, Anatolia, la península de Anatolia, en la península de Anatolia. Es el norte de Turquía. En el norte de Turquía. Y se dedicó a excavar, y siendo un hombre pues relativamente acomodado, pues lógicamente que para él era muy importante hacerlo más como hobby que otra cosa, es decir, era más un ideal de él que otra cosa, no era ni siquiera una profesión. Y se dedicó entonces a escarbar, y escarbando, o si se quiere, excavando, después de muchísimo tiempo, eso fue por 1870 y tanto, ¿cierto? Más o menos. Sí. Schliemann, así se pronuncia. Así es. Schliemann, con una esposa que era devota de él y que creía con toda la convicción del mundo, creía en lo que él estaba haciendo y lo acompañó. Y se encontró en la península de Anatolia un emplazamiento antiquísimo, pero resulta que empezó a excavar y encontró la particularidad de que cada ruina estaba montada sobre otra ruina, sobre otra ruina, sobre otra ruina. Y en esa febrilidad tan obsesiva, por decirlo de alguna manera, fue llegando hasta un sexto o séptimo emplazamiento, y encontró que ese emplazamiento correspondía a la Troya de la Ilíada. Y recuerde usted que logró sacar unos tesoros también de un valor inestimable, inclusive una enorme polémica, ¿se acuerda, Juan? Cuando su esposa aparece ataviada con una diadema, no se sabe si era de Hécuba, pues la esposa de Príamo, o que pudo haber correspondido a Helena, o en fin, en todo caso a una dama noble de la Troya de Homero. Y esa foto le dio la vuelta al mundo y causó una polémica muy supremamente agria, pero logró llegar hasta llegar hasta los cimientos de ese emplazamiento, y encontró justamente esa Troya. Estaba debajo de 4 ciudades más. De ahí para abajo él no siguió excavando, pero de acuerdo con los estimativos, se asume que eran más o menos unas 9 ciudades que habían sido destruidas, y que después de ser destruidas sobre un emplazamiento antiguo y utilizando parte de los mismos materiales y los cimientos, construían de nuevo la ciudad, y construían de nuevo la ciudad, y construían de nuevo la ciudad. Y así él logró descubrir a Troya, y fue el que a la postre, Juan, le dio realmente identidad, legitimidad a la existencia de la Troya homérica. Bueno, es que a los muchachos en los colegios de bachillerato los ponen, por ejemplo, a leer la Ilíada. Y pues los muchachos leen por obligación un libro que sí es muy importante, digamos que pertenece a la literatura mundial, ya es un clásico de la literatura universal, ya
ya plantea un conflicto que es muy difícil de resolver y que se vuelve definitivamente lo que se llama un clásico. Lo que pasa es que a estos niños no les explican qué quiere decir Ilíada, por ejemplo, y el muchacho se queda con ese nombre y se lo traga y no pasa nada más de ahí. Y entonces se pierde una historia maravillosa que fue lo que ocurrió en aquella época en la que los griegos, que son un conjunto de pueblos bastante dispersos, ¿no? O diversos mejor, se dedicaban únicamente a pelear, porque esa era la característica general, la característica dominante del pensamiento griego y de la actitud griega, la guerra, la rivalidad. Los griegos se mantenían peleando. Por eso tuvieron que inventar las Olimpiadas, porque ya no se aguantaban más. Y resulta que Ilíada es la historia de Ilion, que era el nombre de esa ciudad que descubrió Heinrich Schliemann y que de unas ruinas o de unas excavaciones sacó a relucir toda una cultura y una civilización que fue cantada por el poeta más importante de esa antigüedad clásica griega, que fue Homero. Si a los muchachos, por ejemplo en la escuela, los ubicaran dentro de ese contexto de lo que fue la guerra, de lo que fue la guerra griega, de lo que fueron las guerras griegas, porque fueron muchas, y de lo que fue la Ilíada y lo que representó para la historia de los griegos, y no solo para la historia, sino también para la literatura, pues se les podría dar una información mucho más completa y más edificante sobre lo que fueron estos pueblos que nos legaron muchas cosas, nos legaron la filosofía, por ejemplo, las bases del conocimiento de la naturaleza, y una cantidad de cosas que hoy en día pues son puntales de la ciencia, sobre todo de la ciencia occidental, pero que también tenían cosas muy malas, ¿no? Esa peleadera pues a toda hora, enzarzados en una cantidad de guerras y una cantidad de intrigas, una cantidad de vicios, ¿no? De la soberbia, la prepotencia, la jactancia, la trampa, la hostilidad. Todo eso también nos llegó de allá. O no nos llegó de allá, sencillamente han sido vicios inveterados de toda la humanidad, pero que en los griegos estuvieron muy bien caracterizados porque tuvieron quien los cantara. Y los cantaban en una forma maravillosa, en un idioma extraordinario, y por eso llegaron a nuestros días. Y tal vez, o lo más importante que hizo Schliemann fue haber comprobado la realidad de esa historia que se creía completamente mítica, que no correspondía a ninguna realidad, sino que era simplemente una elaboración de un creador literario. Pues esa Troya existió y no tuvo, digamos, no solo existió, sino que se encontraron los cimientos de 6 más. De manera que esa es una realidad tan contundente que ya no había nada que hacer. Lo mismo pasó seguramente con la ciudad de Olimpia, en donde se jugaron donde se celebraron los Juegos Olímpicos, que también se creía una ciudad perdida, una ciudad mitológica, pero que más adelante se descubrió que existía y que allá se rendía el culto a Zeus a través de esos juegos que fueron el primer comienzo del deporte moderno y de la famosa tregua sagrada, en donde el deporte se convierte en el mejor sustituto de la guerra para como enseñanza, como legado para las generaciones futuras. Mire, estaba buscando aquí, Juan, y me parece pertinente leerlo, porque yo estaba contando lo que dije, lo dije de memoria,
Y mire lo que dice esta crónica sobre la búsqueda de Troya. Tan soñador como siempre, está hablando de Heinrich Sí. Schliemann, dice, tan soñador como siempre pidió al arzobispo de Atenas que le buscara la esposa ideal, una joven griega que cumpliera perfectamente 4 condiciones. Debería ser pobre, debería ser bella, debería poseer un carácter amable y debería conocer las obras de Homero. Por sorprendente que pueda parecer, encontró lo que buscaba. Sofía Engastromenos, una colegiala ateniense de 16 años. Con las hazañas de Aquiles, Héctor y Ajax muy presentes, Schliemann, acompañado de su esposa, partió en 1871 hacia los Dardanelos en busca de la ventosa llanura de Troya. Acometió la búsqueda, así la describe Homero, ¿no? La ventosa llanura de Troya. Sí, señor. Acometió la búsqueda con la energía que le era característica y reunió 80 trabajadores. Schliemann dio crédito a una tradición local que se ajustaba a sus conocimientos de Homero y afirmaba que Troya se hallaba en Hisarlik, una montaña situada frente a la península de Galípoli. Por entonces la arqueología no disponía de los medios actuales y Schliemann no había excavado anteriormente. Sin embargo, el denodado entusiasta de Homero no se detenía ante las dificultades. Sus hombres no hicieron más que abrir una profunda sima en la ladera norte del Hisarlik para inspeccionar el interior. En un momento Schliemann tuvo ante sí una confusa masa de ruinas que más tarde serían identificadas, óigase esto, Juan, como los restos de 57 ciudades antiguas, una encima de otra. Schliemann prosiguió sus excavaciones hasta descubrir lo que aseguró que eran los baluartes de 6 metros de la ciudad perdida, las mismas murallas de las que el príncipe París vio avanzar a las tropas griegas que vengaban el rapto de Helena. El 14 de junio de 1873, al cabo de 2 años de trabajo, un fabuloso tesoro se ofrecía ante él, un enorme acervo de 8.700 objetos de oro, copas, jarrones, pulseras, y la mayor maravilla, una diadema elaborada con 16.000 piezas de oro macizo. 16.000 piezas de oro macizo. Con lágrimas de emoción en los ojos, coronó a su bella esposa con la diadema, la abrazó y gritó: cariño, este es el momento más bello de nuestras vidas. Luces la corona de Helena de Troya. La romántica escena culminaba una de las mayores apoteosis de la arqueología, pero Schliemann estaba en un error. Aquella ciudad no era Troya, sino otra aún más antigua. Y la diadema, que pertenecía aproximadamente al año 2300 a.C., correspondía a otra princesa que vivió más de 1000 años antes del nacimiento de Helena. Hoy se sabe que la Troya de Homero fue destruida hacia el año 1250 a.C. y que Schliemann había pasado sobre sus cenizas al excavar las 57 capas. El tesoro que había encontrado pertenecía a otra ciudad sepultada en el fondo del gran monte estratificado conocido con el nombre de Hisarlik. Antes de morir, Schliemann tuvo noticia de su error. ¿Cómo le parece? Bueno, por lo menos se dio cuenta, ¿no? Porque hay unos que han hecho una cantidad de descubrimientos y no saben exactamente qué fue lo que descubrieron. Pero en el caso de Troya, pues, a mí me parece que es demasiado, ¿no? Que haya 56, 57 ciudades. 57 ciudades. Ave María, eso es mucho, hombre. Imagínese usted. Y yo tengo entendido que estos tesoros, no sé si fueron a parar, ¿qué noticias tiene usted? No sé si al Museo de Inglaterra, pues... El Museo Británico se ha quedado con muchas cosas. Y lo que no tiene el Museo Británico lo tiene el Louvre. El Louvre. ¿Cómo se dice? El Louvre. Sí, pero eso fue en la campaña napoleónica, ¿no? Sí. Cuando Napoleón le dio por tomarse a Egipto, pues... Es que mire, cosas como estas, yo no sé si usted sabía, que cuando Leonardo da Vinci creo que estuvo al servicio de Francisco II de Francia, resulta que llegó allá y estaba encartado con ese bendito cuadro, con la Gioconda, con la Mona Lisa, y entonces el príncipe por fin se lo compró. Con la hedionda, como decía el campesino. Sí, porque ese cuadro lo había hecho él para uno de los Sforza, si no estoy mal.
luego se dice que no, que había sido encargado por Francesco del Giocondo, otros dicen que había sido para un amante de uno de los Sforza que se llamaba Constanza Dávalos, y finalmente él parece que ese cuadro nunca lo terminó en su vida, sino que siempre lo retocaba, siempre le hacía algo, y terminó en poder de Francisco II. ¿Y sabe una cosa? ¿Dónde lo puso Francisco II? En el inodoro. En el inodoro. Ah, sí. En el inodoro lo tuvo, pero muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y esos reyes, hombres. Pero entonces mi cuento va hacia el hecho de que, como lo compró este señor, entonces simplemente quedó perteneciendo a Francia. Y el Louvre se quedó con la Mona Lisa. Con la Mona Lisa. Y cuando Vincenzo Perugia, en 1911, se la robó, que la tuvo bajo la cama 2 años, ¿se acuerda? Sí. Los italianos todos, cuando a él lo pillaron, porque él ya pues a los 2 años dijo, no, yo qué voy a hacer con esto, y se fue y se lo ofreció a un anticuario, y el anticuario ahí mismo fue y lo sapió. Los italianos se rebotaron porque decían que ese era un tesoro italiano y que debía permanecer en tierra italiana. Pero como había sido comprado por este Francisco II, pues tuvieron que devolverlo, y por eso reposa hoy en el Museo del Louvre. Oiga, la Mona Lisa se la han robado, yo no sé, para 6 veces. Y hubo una vez... Perdón, le voy a decir, fue Francisco I, no Francisco II. Y lo mandó a hacer fue Giuliano de Medici, que le pidió que hiciese un retrato de su amante, si estaba en lo cierto yo cuando hablaba de esta mujer, Constanza Dávalos. Y entonces... Cuando la Mona Lisa se volvió tan famosa, pues, ¿no? Ya a principios del siglo pasado, puede hace por ahí unos 100 años, se robaron la Mona Lisa. ¿Y sabe lo que...? Vincenzo Perugia en 1911. ¿Sería ese? Sí, sí, con seguridad. A ese me estaba refiriendo. Pero esa vez es más mentado, ¿no? Pero la Mona Lisa le han mandado el viaje varias veces. Y, hombre, el ministro de Cultura francés se iba a suicidar. Y porque lo pararon, pues lo detuvieron, yo no sé, y le contaron que ya la habían encontrado, pero el tipo estaba listo para pegarse un tiro por la pérdida tan impresionante que significaba perder la obra de arte más, por lo menos más reconocida mundialmente. Y además, en cuanto a pintura, pues la más perdurable, porque no solo es un cuadro muy bien pintado, sino que también tiene la magia de Leonardo da Vinci en la preparación de sus colores y en la preparación. Eso es un retablo, ¿no? Eso está sobre una tabla. Sí. Acuérdense que él se inventó, pues es lo que dicen, el famoso sfumato. El esfumato, que es el manejo de las luces y de las sombras. Mire que usted ve la Mona Lisa, y la Mona Lisa aparentemente no tiene ni cejas. Sí, sí. Bueno, eso está yo creo el maestro de eso sí fue indudablemente Rembrandt, el rey del claroscuro. Pero en Leonardo da Vinci se conjugan muchas cosas, no solo la calidad artística y la capacidad creativa, sino también la capacidad de hacer experimentos con pinturas, hasta tal punto pues que un cuadro se conserve tan fresco y que tenga esos colores tan vivos, toda esa fuerza, pues hombre, eso es un milagro que se le debe a Leonardo da Vinci. Pero ya ve usted, pues, como le digo, la ironía. El italiano, pero la Mona Lisa es la insignia de Francia. Sí. Si usted quiere conocer, pues, Francia, la Mona Lisa fuera... La Mona Lisa, la Torre Eiffel, artísticamente, ¿no? el Arco del Triunfo. Sí, porque ya lo otro pues es cultura material, ¿no? Ya es otra cosa distinta, pero creación artística
es la Mona Lisa, la Madonna del Giocondo. Sí, sí, sí. Indudablemente. Esposa de Francesco del Giocondo. Sí, señor. Pues hombre, en el caso pues mire, estos tesoros es lo supremo, es lo extraño, es que terminen en poder de personas que no tienen por qué, es decir, que no existe, desde cualquier perspectiva no existe una legitimidad para que esas personas puedan tener esos tesoros. Mire el caso de el tesoro de Tutankamón. Resulta que Tutankamón fue un faraón que a no ser porque su tumba fue descubierta y fue la única tumba intacta que se encontró en toda la historia, a él no se le conocería. Él tuvo la particularidad de ser yerno de Akenatón, que era Amenofis IV, y se cambió el nombre como Akenatón. Y creo que Akenatón, a más de haber sido el que pretendió entronizar una religión monoteísta y acabar con el panteón de los dioses egipcios, y que trasladó su capital a otro lado, si no estoy mal creo que la devolvió a Tebas o algo así por el estilo, y hay inclusive retratos en los que él aparece evidentemente como si fuera una mujer en estado de gravidez, y dicen que era que él estaba gestando una nueva religión. Cuando él murió, él estaba casado también, aparte de haber tratado de entronizar la cultura, la religión monoteísta, se caracteriza porque estuvo casado con una de las mujeres más bellas de la antigüedad. Cleopatra no le descalzaba un zapato. Además, una mujer exótica y misteriosa, bellísima, Nefertiti. Ave María. Porque hubo dos reinas, aparte de Cleopatra, que tuvieron mucha más valía. Cleopatra por todo lo que protagonizó y su romance con Julio César y con Marco Antonio. Pero resulta que la otra se llamaba Hatshepsut, es la otra gran reina egipcia, la otra gran faraona. Y entonces, este muchachito Tutankamón se había casado con una de las hijas de este matrimonio, Ankeshnamun. Y como no había quedado un heredero varón, simplemente le transfirieron a él la corona de faraón, a este muchachito Tutankamón. Y él, en el momento de ascender al trono, creo que tenía 12, 13 años más o menos, y murió a los 17 y medio, 18. Se dice, algunos afirman, hay varias versiones, unos dicen que murió debido a un dolor de muela, que lo mató un dolor de muela. Se puede morir uno. Yo esta tarde estaba ya al borde del sepulcro. Por eso fue que me llamaste, para que te enviara un cura de confianza. Sí, sí. Vea, bueno, no me encontré al padre Nevardo, ni al padre Wilmar, ni al padre David Kapkin. Esos tres me despachan bien despachadito, sí, para el otro lado. No te recomiendo al cura Mira, el que se retiró pues de sacerdote, que era secretario de la liga, que cuando era cura, al que le ponía los santos óleos, tenga. Esa es la carta de defunción. No, sí, el cura Mira, no, a mí que no me van a traer el cura Mira. Pobre. Gran amigo Jaime Mira, un saludo para ti, Jaime, una persona maravillosa. Sí, claro. Sí, seguro que sí. ¿No habrá peligro que él me le eche los santos óleos a ciertas personas? No, yo tengo una lista larga. Bueno, no me incluyas ahí. Pero me gustaría conversar con él para que hagamos un trato. Bueno, entonces termino. Ya me hiciste perder el hilo. ¿Por dónde era que yo iba? En Jaime Mira. No, ve, antes de Jaime Mira, antes... no, que Tutankamón, algunos afirman que se murió de un dolor de muela. Otros afirman que le partieron el cráneo. Lo cierto del caso es que él murió y pues lo guardaron en su tumba, y lo guardaron con unos tesoros pero fabulosos. Cuando digo fabulosos, es fabulosos. Y de él nunca más se supo, hasta que por allá Howard Carter, que era un arqueólogo aficionado, no, era un arqueólogo profesional, pero simplemente, no, déjalo ahí, Juan, déjalo ahí, vea, es este señor, vea.
Howard Carter. Resulta que este señor Howard Carter era arqueólogo y también pues egiptólogo, pero tenía un pequeño problema y era que no tenía plata. Y como no tenía plata, entonces tenía que depender de mecenas. Ahí vemos a Howard Carter en el momento en que está examinando la momia de Tutankamón. Y ese sarcófago que ustedes están viendo ahí, óigase bien Juan Manuel, es el objeto de oro macizo, más grande y más pesado del mundo. 1110 kilos pesa ese sarcófago. Y ese es Tutankamón. Pero la historia cuenta que este señor Howard Carter fue y le pidió cacao a Lord Carnarvon, o Carnarvon, ¿cómo se pronuncia? Carnarvon, sí. Carnarvon, que era un lord inglés que tenía muchísima plata y era muy aficionado a la arqueología, pero obviamente que no le gustaba ensuciarse, sino que más bien era mecenas. Pues resulta que este señor entonces patrocinó a Howard Carter. Howard Carter se fue a buscar la tumba, alguna tumba pues que realmente tuviera valor, y por allá se había encontrado un jarrón que se refería a Tutankamón. Por ahí en el Valle de los Muertos se había encontrado un jarrón de esos, y se empecinó en que tenía que encontrar esa tumba porque era de la única que no se tenía noticia, pero que él y la mayor parte de los egiptólogos sabían que existía, porque las demás tumbas de los demás faraones ya habían sido profanadas. Nosotros llamamos aquí huaqueros. Allá los ladrones de tumbas habían profanado todas esas tumbas y le habían robado lo que usted quiera. Y resulta que ya llevaba mucho tiempo tratando de encontrar esa bendita tumba y nada, y nada, y nada. Entonces se fue para donde su mecenas, a su mansión de Highclere, en Inglaterra. Y Lord Carnarvon le dijo: no, mijo, yo ya no más, yo no me puedo permitir ese lujo de seguir botando plata en el desierto. Y entonces Howard Carter le pidió ya un tirito más, una última oportunidad, deme un tirito más. Y bueno, pero después de esto, y le puso una fecha perentoria, después de esto, chao, ya no más. Bueno, resulta que a él solamente le quedaba un triangulito en ese valle por hurgar a ver si encontraba algo. Y se cuenta que ya estaba él muy desanimado y ya prácticamente se había rendido cuando lo llama su capataz, Ali, se llamaba el capataz, y le dijo: ve, acabamos de tropezar con unas escalas, con una escala. Ali caído. Yo no sé, Ali caído, no sé. Pudo ser. Encontró una primera escala y entonces le dijo: no, hágale, excave. Al cabo de 2 días habían desenmarañado una escalera que descendía y se habían encontrado una puerta. Y entonces cuando se encontró esa puerta, Howard Carter inmediatamente, en aquella época, pues obviamente estamos hablando de noviembre de 1922, y resulta que entonces él le puso un telegrama a este señor, a Lord Carnarvon, que era pues su mecenas. ¿Y cómo le parece, Juan, que entonces en ese telegrama le decía: mire, después de que descendió y llegaron a esa puerta, y entonces le puso un telegrama que decía: al fin gran descubrimiento en Valle, stop, una magnífica tumba con sus sellos intactos, stop, volvemos a cubrirlo hasta su llegada, enhorabuena. Eso fue el 6 de noviembre de 1922. Pues resulta que en un día como el de hoy, 26 de noviembre de 1922, llegó Lord Carnarvon allá, y entonces empezaron a cavar y a cavar, porque cuando abrieron esa puerta encontraron que había un pasillo que conducía a otra puerta, y despejaron todo y llegaron a la segunda puerta. Y entonces póngale cuidado, para Carter, estoy leyendo,
Había llegado la hora de la verdad. Mientras Carnarvon observaba por encima de su hombro, Carter abrió con el pico un agujero en la puerta para introducir una vela y observar el interior. Más tarde escribió: al principio no podía ver nada, pues el aire caliente de la cámara hacía saltar la llama. Pero mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, los detalles de la sala comenzaron a surgir poco a poco de entre la bruma. Animales extraños, estatuas y oro por todas partes, el resplandor del oro. Por unos instantes, que debieron parecer una eternidad quienes estaban a mi lado, una eternidad para quienes estaban a mi lado, me quedé mudo de asombro, y cuando Lord Carnarvon, incapaz de soportar por más tiempo la incertidumbre, preguntó preocupado: ¿ve alguna cosa? Lo único que pude responder fue: sí, cosas maravillosas. El recinto del sepulcro se componía de 4 cámaras llenas de cofres, jarrones, un trono de oro con piedras preciosas, joyas, muebles, vestiduras y armas. La cámara principal guardaba entre 2 estatuas negras 4 templetes de oro, uno dentro de otro, y un sarcófago con 3 ataúdes en análoga disposición. Mire, el mecenas que él tenía era este señor que... ¿por qué no lo cambias, Juan? No, el otro. Es el otro. Ah, no, ponga el anterior. Mire, aquí está Howard Carter examinando la momia de Tutankamón. Esa es la momia de Tutankamón. Dale la siguiente. Sí, señor. Ahí está Howard Carter, es el que tiene el sombrero entre sus manos, y quien tiene la mano en el bolsillo es Lord Carnarvon. Miren bien esa figura de Lord Carnarvon, porque enseguida voy a contar una cosa bien interesante. Seguí. Ahí está en el momento en que ya se asomaron. Howard Carter está mirando hacia la cámara, y ahora es Lord Carnarvon el que está mirando hacia el interior de la tumba. Ese es el instante histórico más grande de la egiptología. Ese es el Valle de los Muertos. De los Muertos, sí, señor. Sí. No, el Valle de los Reyes es la cosa. Ah, sí. Valle de los Reyes. Donde están las tumbas de los principales. Exactamente. ¿No? Y esa entrada que ven al fondo, pues miren, ya es un sitio al que acude el turismo sin ninguna restricción. Pero ese umbral que hay ahí es el acceso hacia la tumba de Tutankamón. Miren el emplazamiento y todo lo que habían... todo lo que lograron quitar para poder llegar a ese emplazamiento. Todo eso lo esculcó Howard Carter para tratar de llegar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? Un momentico, a ver, eso. Seguí con la otra. Ese es la disposición, cómo era por dentro la tumba de Tutankamón. Entonces eso fue lo que ellos desenmarañaron para poder llegar a la última, que es la más importante. A esta de aquí, la primera, que es la más importante, donde estaba el sarcófago de Tutankamón. Seguí. Mire, yo mientras tanto le voy a leer aquí un pedacito, déjela ahí, Juan. Decía que la cámara principal guardaba entre 2 estatuas negras 4 templetes de oro, uno dentro de otro, y un sarcófago con 3 ataúdes en análoga disposición. El más interno, de oro macizo, que fue el que mostramos ahorita, contenía el cuerpo momificado de Tutankamón, envuelto en una túnica con joyas engarzadas. El rostro del joven faraón estaba cubierto por una máscara de oro y una estela como esta que estamos viendo, con incrustaciones de cuarzo y lapislázuli. Mire, ese es un trono. Mire, voy a leer, déjelo ahí quietecito. Sobre el cuello y el pecho mostraba una guirnalda de amapolas, lilas y lotos, seguramente la última ofrenda de su joven esposa Ankhesenamun. Y al cabo de 3.300 años en la oscuridad insondable del sepulcro, todavía conservaban restos de su color primitivo, como la que vimos anteriormente. El contenido de la tumba era de un valor incalculable. Suponía un perfecto resumen de la vida de los legendarios faraones de Egipto 1350 años antes de nuestra era. Ese que están observando ustedes ahí es un trono. Ese viene a ser como una especie de no sé si un orix. Mírenle los cuernos arriba. Sí. Y
es de oro macizo. Óigase bien, oro macizo. Seguí, Juan. Aquí está Esa máscara era la que él tenía encima. Es quizás la máscara más famosa de toda la egiptología. Ese es Tutankamón, ni más ni menos. Esta es Ankhesenamun, la esposa de él. Parecía Nefertiti. Sí, claro, Sí. como era, obviamente era hija de Nefertiti, pero mire la estampa. Y hay una característica en esos rostros, Juan. Mire cómo desciende la frente, la línea de la frente hacia la nariz, de una manera casi recta. Sí, es recta. Y casi se podría decir que son agnáticos, es decir, que la mandíbula inferior no es prominente, sino más bien entrada. Mire, la constitución parece como de pájaros que llaman, ¿cierto? Careculebra, hombre. Bueno, ese es Ankhesenamun. Ese es parte de los tesoros que se encontraron y que se encuentran en el Museo del Cairo, que estaban dentro de la tumba de Tutankamón, ni más ni menos. Esta es otra máscara que había, la que estaba incrustada de cuarzo y lapislázuli, esos colores azules y verdosos que se ven ahí. El azul sobre todo es el lapislázuli y el cuarzo. La máscara de oro con incrustaciones de cuarzo y lapislázuli es esa. Y esa es la reconstrucción que se hizo del rostro de Tutankamón. Mírele las características, pero mírele el cráneo. En aquella época también utilizaban una técnica mediante la cual, cuando estaban pequeños, aprisionaban la parte posterior del cráneo con dos tablas que las iban apretando para que fueran adquiriendo un volumen hacia atrás, como si fuera un huevo, para distinguirlo del pueblo, porque se suponía que esa era una distinción de la deidad, y ellos eran dioses. Y mire la parte superior del cráneo, que es aplanada y tirado como hacia atrás. Ese sería Tutankamón. Esa huevada, hombre. ¿Ah? Ahogada, Sí, sí, ahogada, pues sí. Sí, señor. Sí, sí, así es. Ya esa es una reconstrucción también de Tutankamón, como se supone que era él. Dale. Esto pendía de su cuello. Pendía de su cuello. Sí, señor. Y mire las incrustaciones de lapislázuli, no sé qué. Eso es rubí, onix. De todo. Y ahí hay diamantes también. Claro, claro. Qué cosa tan impresionante. Uy, hombre. ¿Ah? De nuevo la máscara pues, sí. de Tutankamón. Mire las cobras sobre la frente, que las cobras eran... La cobra y tots. Ah, bueno, pero mire que también ahí aparece la lapislázuli en las rayas horizontales, pero también aquí en la barbilla. Ellos se ponían como una especie de falsa chivera y se la incrustaban ahí con un pegamento especial, y era otra joya que ellos se ponían ahí. Y las cobras que están en la frente eran el símbolo del faraón, porque eran primero animales sagrados y en segundo lugar el buitre y la cobra, sí, los animales del desierto, pues, ¿no? Claro, imprimían un profundo respeto. Uf, qué cosa tan linda. Bueno, y aquí está el viejito. Estamos viendo pues a Howard Carter. Pues hombre, todas estas cosas que estábamos mostrando nos indican el valor de lo encontrado en la tumba de Tutankamón. Pero de ahí se deriva otro cuento, Juan, que usted se acuerda, que es el famoso cuento de la maldición. Yo les decía ahora que se fijara muy bien en Lord Carnarvon, porque resulta que en abril del año siguiente, a ver, ese señor, pongamos el viejito ahí, está muy torcido ahí, muy cascado, hombre. Dalo ahí. El que tiene la mano entre el bolsillo, Lord Carnarvon. Resulta que él, en abril de 1923, estando en el Cairo, lo picó un bichito en una mejilla. Se afeitó y se cortó. Moricho señaló dónde iba. Un machorrito, pues. Sí. Señaló dónde iba y lo picó un bichito. Pues resulta que se infectó y en cuestión de 3 días tenía septicemia y se murió. Pero hay una cosa bien interesante. Él contaba 57 años en ese momento. Y estoy leyendo, a la 1:55 de la madrugada,
esto fue en abril, no dice aquí la fecha, yo sé que fue en abril de 1923. Falleció en un hotel del Cairo. En ese momento, en el momento en que él fallece, se fue la luz en todo el Cairo. ¿Ve? En todo el Cairo se fue la luz. Pero a más de eso, en su mansión en Inglaterra, en Highclere, su perra favorita lanzó un aullido y también murió. Pues fue el famoso comienzo de la maldición del faraón, de los faraones. Después de él, murió Audrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, que murió de peritonitis. Ali Farmi Bey, príncipe egipcio cuya familia decía descender de los faraones y había estado en la tumba, fue asesinado en un hotel en Londres. El hermano de él se suicidó pocos días después, lo había acompañado a la tumba. George J. Gould, magnate de los ferrocarriles de los Estados Unidos, murió de neumonía después de haberse resfriado en su visita a la tumba. Y el millonario surafricano Wolf Joel murió de una caída y también había estado ahí. Richard Bethel, que ayudó a Carter a clasificar el tesoro, murió a los 49 años de edad, al parecer suicidado, al poco tiempo. Meses después, en febrero de 1925, su padre Lord Westbury se quitó la vida en Londres al arrojarse por la ventana de su habitación. En su dormitorio tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Estoy leyendo. Y de ahí en adelante fueron muriendo y muriendo y muriendo todos los que habían estado relacionados con la apertura de la tumba de Tutankamón. El último reconocido fue Mohamed Ibrahim, director de antigüedades del Museo del Cairo, en 1966. Resulta que en ese momento se estaba ventilando la posibilidad de que el tesoro de Tutankamón fuera llevado a una exposición organizada en París, y él se opuso y se opuso y se opuso, pero le ganaron la partida. Pues resulta que cuando salía de la reunión en la que habían tomado la decisión de prestar el tesoro de Tutankamón para una exposición en París, lo arrolló un carro y lo mató. Hombre, pero... Ahí se generó pues la famosa maldición del faraón. Qué maldicioncita, hombre, ¿no? Mató mucha gente, pues. Pero aquí es donde aparece lo irónico, Juan. El que supuestamente debería haber sido el primer muerto, el autor de todo este cuento, Howard Carter, que fue el que abrió la tumba, el que por primera vez se asomó a la tumba de Tutankamón, murió de muerte natural en 1939. Ahí le dejo ese trompo en uña. Lo tenían preparado para eso. Explíquemelo usted. No, lo que pasa es que, bueno, en esas leyendas sobre personas malditas o sobre maldiciones, pues es mucho lo que se dice y sobre todo parece que eso es un criterio selectivo, ¿no? El que existe entre todos aquellos malditos, y que la muerte va y los encuentra a pesar de que traten de evadir o de salirse de ese campo de influencia, pues, que representa una maldición. Lo que pasa es que yo no sé, yo pues no hay argumentos lógicos para explicar por qué, por ejemplo, miembros de una familia van desapareciendo ahí en distancias muy cortas, ¿no? En lapsos demasiado cortos como para decir que tuvieran una enfermedad todos y que todos fueran sucumbiendo frente a algún hecho de esos, ¿no? Pero sí nos ha tocado ver circunstancias en donde mucha gente que pertenece al mismo grupo familiar, de un momento a otro, como decía pues el viejo centenarista, se iba desgranando la mazorca, se iban feneciendo y se iban perdiendo. Es ese concepto que siempre lo asocian con una maldición, siempre. Mire, acuérdese por ejemplo de los reyes malditos después de que quemaron a ese Gilles de qué, Jacques de Molay. Jacques de Molay. Jacques de Molay
emplazó al Papa Bueno, y no al sé rey. si se diga así, se escribe Molay. Molay. Sí, señor, es correcto, ¿no? Ujú. Jacques de Molay, pues hombre, él emplazó al Papa y emplazó al rey. A Clemente V Y a Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso. A Felipe el Hermoso. Ahí cayeron antes de un año. Pero esa maldición duró 120 años. 120 años. Ahí se acabó la dinastía de Felipe el Hermoso. Claro, Porque se acabó la casa de Angoulême sería, ¿no? No. D'Anjou, una de esas casas. Después se subieron los Borbones, ¿no? No, los Valois. Con Guisa. No, permítame, Juan. Su hijo Luis el Obstinado, que fue Luis X, lo envenenaron. Lo sucedió su hermano Carlos, y también murió. Luego no dejaron herederos. Entonces un sobrino de Felipe, llamado Felipe de Valois, subió al trono como Felipe V. Y ahí se acabó. Ahí comenzó otra dinastía, los Valois. Y después cayeron. Sí, ya después vinieron pues otros. Vinieron otros, no, claro. Pero una cosa que se puede registrar y que se puede comprobar históricamente, como fue la maldición de Jacques de Molay, y que después de 120 años después se vaya encontrando toda esa seguidilla de muertes y de desgracias que ocurrieron en la Francia de esa época, pues hombre, da mucho para pensar, da mucho para pensar. Y lo mismo le digo yo en ramas familiares, por ejemplo, gente que pertenece a una misma rama, a un mismo tronco familiar, de pronto empiezan a desaparecer y se van muriendo de la manera más extraña. O sea que algo debe haber, yo no sé qué es, eso no se puede explicar racionalmente, pero si uno lo puede percibir dentro de su experiencia personal, entonces sí tiene que ponerse nervioso o tratar de averiguar a ver cuál es la causa para que ocurran estos fenómenos que, como le digo, son sorprendentes. Pues, mire Juan, todo eso es muy cierto, pero aparte de eso, también a veces ha sucedido que lo que se supone es una usurpación, en el caso de estos tesoros, vuelvo a mi cuento de los tesoros, lo que se supone que es una usurpación, también de alguna manera termina eso signando a quienes al usurpador, como es el caso, por ejemplo, de esa maldición de los faraones. Mire, y casi que se podría llegar a pensar que son como cosas que terminan siendo como objetos malditos. Yo recuerdo, entre otros, el carro de James Dean, que en él, después de que lo subastaron, se mataron varios, y la cama de Rodolfo Valentino, y así cosas por el estilo. Aquel famoso diamante, hombre, ¿cómo era que se llamaba? Diamante negro que estuvo en manos de Liz Taylor y lo tuvo que devolver también, ella que era enferma por los diamantes. Ajá. El coche rojo en el que mataron a Francisco Fernando de Sarajevo, ese sí que tuvo muertes a cuestas, pero muertes en cantidades. De todo el que se montaba en ese carro se mataba, o lo mataban, el que compraba ese carro lo mataba. Pero es como lo del usurpador. Hace poquito estuvimos hablando sobre la maldición, ¿cierto? Nosotros hablamos aquí en el programa. Sí, la maldición del padre Torito en Río Negro, que se le echó a un tronco o a un palo que estaba en el piso. No, pero nosotros no hicimos un programa completo sobre la maldición, sobre cómo pesan las maldiciones, ¿no? Yo no me acuerdo. No, pues yo tengo esa maldición. Bueno, de no recordar nada. La maldición de no recordar nada, yo no lo recuerdo. De todas maneras, alguien en estos días me habló para que abordáramos ese tema. Pero mire, lo primero que estaba pensando, Juan, era en que lo triste en los destinos de los pueblos es que desafortunadamente, sobre todo aquellos que se erigen como potencias, se arrogan el derecho de disponer de lo que los pueblos ocupados tienen, de lo que poseen, de su cultura, de su patrimonio. Acuérdese, Juan,
cuando hablábamos de la Venus de Milo, cómo se la encontró un campesino griego y cómo cuando él trató, después de que vinieron unos emisarios franceses para 1824 a tratar de comprarle esa Venus de Milo, él se negó en redondo a entregárselos, y cuando lo persuadieron para que llevara ese tesoro, se lo entregara al gobierno griego, había una fragata francesa, dicen, en el puerto, y parece que los franceses, que habían como montado un puesto de vigilancia para que no se fueran a llevar esa Venus de Milo, vinieron a quitárselo a los funcionarios griegos y se armó una pelea de padre y señor mío. Inclusive se dice, yo no sé qué tan cierto, yo creo que es más bien como parte del rumor, se dice que en la refriega por la posesión de la estatua le quebraron los brazos. Yo por la simetría de los muñones, por decirlo de alguna manera, me da la sensación de que no, que simplemente yo creo que esa estatua fue esculpida así. ¿Cómo? Sí. Fue esculpida así, sin brazos. Es lo que pienso, a no ser que la hayan restaurado de tal manera que le puedan tapar, porque es que la simetría de ambos brazos, si hubiera sido producto de una refriega, pues el uno hubiera quedado quebrado a una altura menor o mayor que el otro, pero la simetría que tiene en los hombros hacen que esa Venus de Milo lo lleve a uno a pensar que esa fue hecha así. Lo cierto del caso es que los franceses terminaron ganando, la raptaron y se la llevaron para París. Oíste, pero sería que la modelo era mocha, pues, entonces, ¿o qué? Hombre, yo hasta allá no llego, hombre. Yo no sé. No sé. Porque, ahí sí, pues, a mí que me... ¿A quién se le ocurre? Únicamente a don Francisco de Goya y Lucientes, que pintó la famosa Maja Desnuda, que era la duquesa de Alba. Cuando ya se supo la existencia de ese cuadro, ese duque de Alba se puso, oiga, como un toro, pero por los cachos que le nacieron, pues, porque eso es una cornamenta muy brava, pues. Y entonces se fue a hacerle el reclamo allá a don Francisco de Goya, que es un reno, mejor dicho. Sí, el tipo tuvo que, pues para poder entrar al estudio de Goya tuvo que utilizar parales. ¿Qué es lo que habéis hecho con mi esposa, hombre? Y entonces le dijo don Francisco de Goya y Lucientes, pues nada, yo la pinté, pero la has pintado desnuda. No, señor. Ella está desnuda en el cuadro, pero ella posó vestida para mí. No te lo creo. Y cuando yo te lo diga, cuando yo os lo diga, yo la pinté, estando ella vestida en ese cuadro, en ese diván, yo la pinté desnuda, pero ella estaba vestida. Pues no lo creo. Entonces le dijo Goya, entonces hagamos un ensayo, hagamos un examen, hagamos un ejercicio. ¿Qué quieres tú? Yo, tráela. La mandó llamar. Ahora dile que se desnude. Y entonces la hizo desnudar. Y la pintó vestida. Entonces de ahí vienen los dos cuadros. La maja desnuda y la maja vestida. Pero los modelos eran diferentes. La primera era vestida y él la pintó en pelota. Y la otra estaba en pelota y él la pintó vestida. ¿Qué tal la imaginación? Porque es que ese Goya era un tremendo. ¿No? ¿Qué tal la imaginación? Sí. Hombre Juan, pero mira, estaba hablando de la forma como se van apropiando de las cosas otras personas. Nosotros tenemos aquí casos. Hombre, ¿quién fue el que le regaló el tesoro Quimbaya a una reina? Debió ser a Isabel II, que fue la única reina española del siglo pasado, del siglo XIX. El alcalde de Quimbaya en 1895. Muy lambón. Sí. Regaló el tesoro Quimbaya. Una buena parte del tesoro Quimbaya. Sí, sí.
qué tan querido, ¿no? Sobre todo la calidad de orfebres que eran los imbayas, ¿no? Eran como los tumacos, pues, ¿no? Que tenían secretos, ¿no? Para labrar el oro y para darle la forma y hacer tantas audacias con esa filigrana que ellos utilizaban para decorar sus objetos de oro. Y había, a ver, hombre, había yo conté esa historia, ¿no? Un tipo que descubrió que una hojita le ablandó la argolla. O sea que probablemente tenían zumos vegetales o algo así para ablandar el mineral y poderle dar la forma que le daban. Hombre, pues hay una historia según eso, voy así pues como muy al margen de lo que estamos conversando, que si no estoy mal, los otavalos, que son ecuatorianos, sí, los que hacen sombreros. Ellos y los íbaros son los reducidores de cabezas, y las cabezas las reducen también a partir de que cuecen las cabezas en una sustancia vegetal y la reduce, eso con sí cráneo incluido. Eso sí es verdad, bueno. Sí, señor. Y parece que ellos, y era un secreto de los incas, y estos guardaron ese secreto, poseían unas sustancias vegetales que mezcladas de una determinada manera, al rociar una piedra, la convertía en barro para esculpirla como te diera la gana. Así es la cosa, hombre. Sí. Y que de nuevo, después de esculpirla como la tenían otras sustancias con las que rociaban y volvía y se petrificaba. ¿Usted se imagina ahora, hombre, donde hubiera un escultor, por ejemplo, tuviera todas esas posibilidades, ¿no? ¿Se imagina lo que podría hacer? Sí, bueno, pero mi cuento va dirigido... Ah, bueno, es que hay otro simpático que regaló, creo que una cuarta parte del país, si no estoy mal. Sí, no fue Melgarejo, Agustín Melgarejo, el que fue dictador de Bolivia, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo fue que fue esa historia? No, ese tipo se mantenía borracho, pero la debilidad eran los caballos, la debilidad de Melgarejo eran los caballos. Entonces los argentinos, que no son bobos, ¿no? Llegaron allá con un animal pero imponente, una belleza, hombre, un caballo blanco. Se lo llevaron como presentes, que como señal de amistad de las relaciones boliviano-argentinas. Pues hombre, ese tipo tan emocionado por ese caballo que le habían llevado y además pues que era un obsequio. Entonces, borracho, puso una mano sobre el mapa y les dijo: eso que cubra mi mano es de ustedes. Y le regaló toda esa parte del sur de Bolivia a los argentinos. ¿Qué tan querido? Muy querido. Muy, pero muy querido. Muy, muy generoso. Uh-huh. Sí, señor. Pues hombre, queríamos hablar de esto. Ah, bueno, en el caso del tesoro de Tutankamón, se dice que subrepticiamente sacaron muchísimas piezas. Una buena parte de ese tesoro. No hay quien acuse a Lord Carnarvon de haberlo hecho, ni a Howard Carter. Pero si ahorita, cuando estaba leyendo lo del Lord Westbury, que se lanzó de la maldición del faraón, que se lanzó desde una ventana y se suicidó, pues acuérdese que él se lanza desde una habitación en la que él posee un jarrón de alabastro traído de la tumba de Tutankamón. ¿Qué tal es? Eso ya nos está indicando de por sí que obviamente muchas de esas piezas que forman parte de ese tesoro, de ese extraordinario tesoro de Tutankamón, se la birlaron, así de sencillo. Así fue la cosa. Ah, sí. Ah, pero si encuentras un jarrón de alabastro en la pieza de un lord inglés,
Esto que ¿Para se qué la lo tenía? robaron. ¿Para qué lo tenía? ¿Para No, pues imagínate, pero si a uno viene y le dicen, bueno, vení, visitamos la tumba y ve, te hago este regalito que te saqué de la tumba, este jarrón de alabastro, de 3.000 años de 3.000 años de antigüedad. ¿Te imaginas? Porque Es que el tesoro era fabuloso, pero fabuloso es fabuloso. Pues, ¿viste ese trono de oro macizo? sí, sí. El sarcófago de oro macizo, columnas de oro macizo, más piedras, lapislázuli, ¿qué fue lo que dijiste ahorita? Lapislázuli, cuarzo, ¿qué más? Onix. Onix, todas esas piedras fabulosas. Jade. Jade, imagínate. Oíste, hombre, pero mira, a mí un chino, ahora están viniendo muchos chinos, ¿no? Ahora en la universidad eso está lleno de chinos allá Sí. están estudiando... ¿No sabe, muchachos? No, hombre, no. Pero así no es que dicen pues los bogotanos. Sí, ala, pero estamos aquí en nuestra tierra, ¿no? Ah, vos me estás hablando de un chino de China. De por allá. Sí. Ah, bueno. De por allá del Asia. Sí. Y el tipo me vendió es que una joya arqueológica, ¿no? Un jarrón antiquísimo. Y le pregunté yo, ¿y de dónde viene ese jarrón o qué? ¿Cuál es la historia de eso? No, es muy famoso, muy famoso. De la dinastía Wantai. La dinastía Wantai. Y no, si es de esa dinastía, entonces hay que comprar al hombre, ¿no? Y él mismo saqué la platica, pues, y de la dinastía Wantai. Y entonces, como yo tengo mi experto, pues, que es el que me examina ahí todas esas joyas arqueológicas, y se lo llevé, ¿qué opinaba de eso, de un jarrón de la dinastía Wantai? Que mi experto, pues, es Pichirilo, ¿no? Él es el que... Entonces, tu curador. Sí, es mi curador, sí. Y además albacea. Sí. Y entonces se puso a mirar eso. Y era que lo habían armado al revés. En realidad ahí lo que decía era Taiwán. Taiwán. Entonces el otro muy vivo me puso eso al revés. Y eso se leía es que Wantai. Ay, entonces primero se acaba el derecho que los marranos. Sí, señor. Hombre, pero estamos hablando de este tema y obviamente que hemos tocado la maldición y todas esas cosas por contextualizar muy bien, tratar de contextualizar bien la historia. Pero apuntamos más hacia el hecho de que nosotros a veces no somos conscientes de los tesoros que tenemos. Los pueblos a veces no son conscientes. Mire lo que acaba de hacer el angelito este de George B.W. Bush. ¿Cómo es? W. Bush. Bueno, Bush hijo. Que cuando ordena pues esa invasión a Irak, Juan, parece que esas tropas entraron a saco a Bagdad. ¿Se imagina qué es Bagdad? Nada más que el escenario de las 1001 noches, hombre. Con de Shariar Cherezada, del califa Harun al-Rashid. Sí. La cuna de la civilización. Sí, señor. Y de Ben Halam el Ami. Y donde estaba, porque eso no lo han contado todavía, el código de Hammurabi. Sí. Por ahí la estaba. epopeya de Gilgamesh. ¿Cómo le parece? Esos tesoros de una Persia de hace más de 3.000 años, hombre. Y creo que entraron a saco y acabaron hasta con el nido de la perra y gran parte de ese patrimonio que ya no le pertenece a ese país. Porque es que Irak es la antigua Persia. Y no le pertenece a Persia. Irán es la antigua Persia, estimado amigo. Irak es más bien lo que está relacionado con Babilonia. Babilonia, sí, tienes toda la razón. ¿Vos te imaginas lo que se perdió ahí con los bombardeos de los gringos? A la hora de echar plomo, pues ni a la mamá se respeta, hombre, no, eso es...
No sé, pero es lo que le dicen a la gente en el ejército, pues. lo cierto es que da tristeza que se llegue a una instancia como estas. Nosotros, por ejemplo, tenemos enormes tesoros, pero te garantizo que nosotros en este momento, yo creo que no tenemos el 20% de la totalidad de nuestros tesoros nacionales. Que todo está... Desgraciadamente no. Más ese mercado... Ha habido negro, saqueo. pero un saqueo impresionante de nuestros tesoros. Sí, señor. Y sistemático. Y continuado. Como diría un robo continuado de una empresa. Porque vean, por ejemplo, esos taironas trabajaban el cuarzo. El cuarzo es de lo más difícil que hay para cortar y sobre todo perforar. Perforar el cuarzo, eso es casi imposible. Es una labor de romanos. Ellos tenían la forma de perforar el cuarzo y de hacer, yo conocí collares hechos por los taironas en donde el cuarzo parecía perforado para meterle un hilo en la mitad y sacar de ahí collares o construir collares. De manera que ¿dónde están esos secretos? ¿Dónde están todas esas riquezas? Todas estas cosas tan importantes, hombre, que sobre todo reflejan lo que somos, reflejan la identidad, la nacionalidad, nuestro ascendiente, todo está ahí, representado en esos objetos, que no son necesariamente objetos artísticos, sino que son objetos de la cotidianidad, ¿no? Objetos de lo que nosotros, digamos, utilizamos diariamente, ¿no? Juan, una cuchara, un sí, hacha. Perdón, es que ni siquiera el valor está en el oro. En el oro del que están hechos esos objetos, o los diamantes, o las esmeraldas. Es lo que representan como bagaje cultural de un pueblo. Claro. Como así que llegar Hernán Cortés y dele coger todas esas... Desmantelar las habitaciones de Moctezuma que eran de oro macizo. No solamente eso, Juan, sino los collares, los pendientes, las narigueras, las obras esculpidas, pues, o vaciadas en oro, labor de orfebres, y coger todo eso y simplemente fundirlo y volverlo lingotes de oro. Lo mismo que Pizarro en Perú. Hombre, yo creo que no hay derecho. No hay derecho. Aquí se salvaron algunas cosas, pero no hay derecho. No es ni siquiera el oro, es lo que representa el símbolo, es lo que hacían con el oro, es lo que representaba como cultura de un pueblo. Hombre, a mí eso me pone al tico del suelo, Juan Manuel. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y cada pueblo tiene sus tesoros. Que hablamos de municipios. Nosotros, por ejemplo, ¿sabe una cosa, Juan? Aquí en Medellín tenemos uno de los cuadros más antiguos de la colonia, y le garantizo que el 10% de Medellín, de la gente de Medellín, aunque lo haya visto, no sabe qué tiene. ¿Sabe cuál es? El cuadro de San Lorenzo. San Lorenzo, don Francisco Herrera Campuzano lo instaló en la primera iglesita en San Lorenzo, en San Lorenzo del Poblado, y lo puso así precisamente en honor de este santo. Es un cuadro de San Lorenzo. ¿Y sabe de cuándo es? De 1617. Óigase bien, de 1617. Y está en el altar mayor de la iglesia de San José. ¿Usted sabía eso? No, pues, ¿Lo había visto? No, claro, es que, pero yo no, de esa historia no la pues sabía. Sí, el cuadro de San Lorenzo. Él estaba con su parrilla, pues, con la sí, que le hicieron el barbecue. Está San Lorenzo, pero bueno, y resulta que ese San Lorenzo es de 1617. Y está ahí, ese tesoro. Porque yo me iba a rezar allá, cuando estudiaba en el Liceo Antioqueño, para que las ánimas me soplaran los puntos de los exámenes. Pues yo me iba para en época de exámenes. Estamos hablando de San Lorenzo, pues no lo habías visto, pues. No, San Lorenzo también me hablaba. No, pero apuesto que no lo habías visto, no sabías que ese cuadro era de 1617. No, yo esa historia no conocía, no. Un tesoro. No. Hombre, te propongo que hablemos con los televidentes. Bueno, sí, señor. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números
sobre estos temas que hemos abordado esta noche y cómo defender nuestro patrimonio. Mire, ese es otro cuento, Juan. Cómo hemos destruido nuestro patrimonio. Usted ahorita habló de familias enteras que al parecer se van extinguiendo, como apagándose una velita y se extinguen las estirpes o esas dinastías. Y recuerdo una particularmente aquí en Medellín. Hoy tiene esa casa con Fenalco. Está hablando de la casa Barrientos. Sí. Los Barrientos, los famosos Barrientos construyeron esa casa. Inclusive el último de ellos, Federico Barrientos, un día llegó. Los televidentes pueden empezar a marcar si quieren conversar con nosotros. Resulta que un día, él murió en 1985 y desde eso quedó abandonada esa casa. Pero se dice que algún directivo, uno de los socios de la clínica Soma, llegó un día donde Federico Barrientos y le dijo: hombre, te compro esa casa para ampliar la clínica. Y él le respondió: te compro la clínica para ampliar la casa. Ay, María. Que apenas fue restaurada hace 2 años, esa casa Barrientos. De resto, mire usted, donde hoy está el edificio Vicente Uribe Rendón, estaba el Palacio Arzobispal. La curia es una belleza, hombre, eso era una belleza. Oiga, ¿y sabe quién? Una joya. ¿Y sabe quién mandó a construir esa casa? Que era un palacio. Sí. Carlos Coriolano Amador mandó a construir ese palacio como regalo de bodas para su hijo José María, que murió, mucho gusto, pues. que murió en 1895. No sé qué enfermedad lo mató, pero mandó a construir ese palacio para su hijo José María como regalo de bodas. Desapareció. Hombre, no es un crimen de lesa humanidad que hubieran desaparecido el Teatro Junín, el Hotel Majestic y el Teatro Junín, hombre, qué tristeza, hombre. ¿Cómo dejaron perder el Hotel eso? Europa, el Salón Majestic y el Teatro Junín, que formaban un solo conjunto. El Teatro Junín, hombre, no, eso sí, no hay derecho. Conversamos con los y el Teatro Bolívar. Y el Teatro Bolívar. Conversamos con... ¿Desde dónde nos llama doña Miriam Gómez desde Buenos Aires? Bienvenida. Muy buenas noches a los dos. De decirles a ustedes que los felicito, pues me parece que eso ya lo han escuchado mucho y no sobra decírselos, pero ya lo saben. Para mí, como vigilante que soy, es muy importante tener una compañía que nos enseña cómo lo hacen ustedes a diario. Un tema que me gustaría mucho, una modesta sugerencia, quisiera conocer mucho más de la historia de ese ilustre personaje que fue don Antonio Nariño, que considero más que don Manuel del Socorro Rodríguez el primer periodista colombiano. Antonio Nariño ha sido el más grande de los héroes colombianos, el más grande de todos, porque Bolívar era venezolano y aunque nos pertenece era venezolano, pero el más grande militar de todos los tiempos de Colombia se llamó José María Córdoba, y el más grande de los héroes nuestros fue Antonio Nariño, además de una vida sufrida y atormentada. Pasó 19 años en la cárcel. En las mazmorras de Cádiz. Oiga, ¿y usted es vigilante, Miriam? Sí. Para que me vigiles, que estoy necesitando. No, es que no es sino que me diga dónde voy y yo lo vigilo. Además que me parecería una delicia poder, de verdad con usted, algún día poderme sentarme y tomarme un tinto y que me ayudara a educarme, porque para mí es muy valioso lo que ustedes hacen. Tengo un hijo de 15 años, lástima que esté dormido, que es un apasionado, por ejemplo, de los egipcios, y estaría feliz oyendo de Tutankamón. Y bueno, pues hay muchos temas para sugerir. Ustedes son los sabios, ustedes son los que conocen. Muchas gracias por el aporte que nos brindan a nosotros y queda pendiente el tinto. Bueno, dejémoslo ahí. Oiga, pero que sea verdad, pues, o yo. Pues yo le dejo mi teléfono y usted se decide. Lleve esa caña brava y... bueno, sí, la caña brava y pero pues vaya todo, con todos los fierros que yo tengo unos enemigos muy peligrosos. Con tal de que no hayan sido los mismos de Antonio Nariño, todo muy bien. No, los de Nariño eran los pastuzos. Y que ojalá cuando ustedes vayan a hablar de este ilustre personaje, como dicen muy acertadamente, que fue un gran personaje. Yo creo que la historia merece conocerlo, sobre todo las generaciones
que lamentablemente la historia de nuestro país pasa de corrido, pasa con afán en las aulas del país, y que sería muy importante que los muchachitos supieran que sería muy bueno mirar la historia para que de pronto retornáramos nuevamente el camino de la paz que tanto estamos. Ojalá que Oiga, sí. y sabe Oiga, por... bienvenida a sus sugerencias, ¿oyó? Claro, aquí Sí, lo siempre. apuntamos, aquí lo apuntamos. Y sabe una cosa más, Miriam, Dígame. hay otro personaje que yo creo que nunca se le ha hecho justicia y que fue realmente el gestor, óigase bien lo que estoy diciendo, el gestor de la independencia, del grito de independencia de Colombia. Y los mismos criollos que hicieron el tal grito de independencia, lo mataron. Llamaba José María Carbonell. Ese fue realmente el que reunió el pueblo en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 a las 5 de la tarde, cuando Acevedo y Gómez, desde un balcón, lanzaba pues aquella proclama que no era sino un grito de miedo cuando decía: veis esas cadenas que nos esperan, si ustedes se van nos van a matar a todos. Fue José María Carbonell. Sobre ese tenemos que hacer un programa, Juan. Sí, y otro personaje que me parecería muy importante, que también se retoma hace poquito, es que leí algo de ella, que también es demasiado olvidada en la historia, que también fue muy importante, es que nuestros próceres tienen demasiada importancia y una importancia desconocida. Doña Policarpa Salabarrieta. Pueblo ignorante, sí. bien merecéis tu suerte, creo que dijo antes de morir. Sí, señora. Sí, señora. Exactamente. La Pola, hombre, tan valiente. Y fíjese, tantos años han pasado y seguimos sumidos en la ignorancia. Qué tristeza, ¿no? Ajá. Miriam, muchísimas gracias y maravilloso su aporte, muy amable. Ahí dejo mi teléfono. Ah, bueno, señora. Ahí, y le debe un tinto a Juan. No, Ya que a mí me sacaron de ahí, no me invitaron, listo, váyanse no, ustedes te a he tomar. invitado también. Listo. Usted No, lleva, para que usted me cuide lleva de el pan de quesito. No, el pan de queso lo lleva usted, pero antes para que me cuide del hombre. No, por Listo, Dios. me sacaron por un volado. No, pero ¿cómo así, hombre? Sí, Ya, sí. pero a toda hora pegado, pues. Listo. No. Miriam, gracias. Un abrazo. Bueno, Miriam, que esté muy bien. Nos está llamando Fernando Bravo desde Robledo. Fernando, buenos días. Aló, Fernando. Fernando en Robledo. Fernando. Abad. ¿Qué ha habido? Fernando Abad. Sí, señor. Bienvenido. Claro, lo recordamos. Usted también nos llamaba anoche. Buenos días, ¿cierto? ¿Cómo está usted? Le acabo de bajar el volumen del televisor para no molestarle el retorno. Ah, perfecto, Fernando. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Qué rico estar con ustedes, escuchar su programa, escuchar al maestro. Muchas Usted gracias. lo acaba de poner en causas, como digo yo, en calzas prietas en la historia. Sí. Maestro, lo estoy viendo. Pone esa peladota que tiene encima, Y bien, oiga, pero pelada. Oye, esa sí es pelada. pero enséñeme a mí. Yo soy profesor de la Universidad de San Buenaventura. Sí, señor. Hablo con los chicos de lo que es la historia. Quiero llegar a un momento que ustedes saberlo mejor que yo, que es la paideia. Sí, La señor. paideia es la formación, ¿cierto? Lo correcto. No queremos la guerra en esa época. La paideia. Perdóname porque yo soy Universidad de San Buenaventura. Se llama la paideia franciscana. ¿Cómo llamamos a los chicos? ¿Cómo lo llamamos a los chicos? ¿Cómo lo llevamos a ser mejores al mundo de hoy? Franciscanismo. 800 años en el mundo. Espero que me entienda, doctor. Sí, señor. Sí. Me quedo calladito y lo escucho. No, pues, a ver, el legado de los griegos fue muy grande en ese sentido, con la paideia y la poiesis, ¿no? La creatividad. Y fuera de eso, pues, la manera como ellos le entregaban a esos párvulos, bueno, a esos pequeños se los entregaban a un paido triba, a un entrenador, a una especie de mentor, para que los entrenara no solo en las No es la artes, guerra.
No solamente en las artes físicas, en la gimnasia y todas estas cosas, sino también en la creatividad, en la música, en la retórica, en la poesía, todo eso. Eso era una formación integral maravillosa, hombre. Quiero llevarlo hasta allá, maestro, si me lo permite, la creatividad de Medellín. Que estamos viendo que Medellín, yo soy antioqueño, Abad Giraldo, nacido en Medellín, Fredonia, Segovia, mi mamá, mi papá. Pero estoy viendo que se perdió porque ¿quién nos ganó? Desafortunadamente tenemos que tener una visión pragmática de decirlo, nos ganó el narcotráfico. Yo soy una persona que no acepto eso, no estoy de acuerdo con el narcotráfico, ni con las fuerzas oscuras, o que tienen poder, o eso, no. Yo soy académico, yo quiero que los niños o los jóvenes sean buenos. ¿Dónde está la Antioquia buena? He salido de Antioquia, yo he estado en Nariño, en Santander, en la costa, y siempre me dicen, profe, Paisa, ustedes siempre ganan, pero ¿por qué ganamos? Yo les trato de decir, ganamos porque somos buenos, porque tuvimos una Antioquia bonita, una Antioquia que construyó y ayudó para este país. Pongo de ejemplo un librito, ojalá lo lean alguna vez, se llama Son 7 ejemplos, muchachos que construyen lo suyo, lo tienen en un librito. Un libro que se llama Con Ganas. Ajá. Hay que comprarlo, hay que buscarlo. Sí, señor. Simplemente que eso es una editorial diferente, sí. Usted puede ver el ejemplo de María de Chávez, de los Urrea, de la gente que construye en este país. No podemos dejarnos ganar de los malos. Maestro, yo lo estoy viendo. Ayúdenme en mi mensaje para muchachos que son universitarios. No pueden seguir siendo la vía fácil. ¿Me escucha? Sí, señor. No, pues se trata de eso, ¿no? Se trata de desaprender todas esas porquerías que nos han enseñado sobre el dinero fácil y tanta trampa y tanta artimaña, pero una buena pedagogía, para eso sirve la paideia. Sí, señor. Sí, señor. Don Fernando, muchísimas gracias. A usted muy amable porque me ha escuchado. Que esté muy bien, hasta Gracias. luego. Buenas noches. Nos llama Ramón desde Belén. Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Ah, el papá de Zoica, claro. Ave María, Ramón por ahí- Rogers. Por ahí nos vimos el lunes. Ah, ¿estuvo allá en la conferencia? Sí, señor, estuvo el lunes en el Club Medellín. Una persona maravillosa. Bienvenido, Ramón. Bienvenido. No, qué pena con ustedes, hombre. Bonita la foto, yo. ¿Cómo? Esa foto es una belleza. No me diga. Sí, hombre, muy bonita. Mira, el primer concepto. Todo es cosmos. Ramón, ¿nos habla más fuerte, por favor? Todo es cosmos. Sí. Sí. O sea, lo que le ocurre a algún hecho, a algún evento, todo está integrado. Sí. Todo el universo, que hay un aguacero, cojo un taxi, el bus se va, me encuentro con una persona, pero no, primero que todo, qué pena con todo el mundo. Me encantó haberlo conocido. Sí, señor. Gracias, muy amable, lo mismo le digo. Ahí está Zoica ladrando porque Para pasa esta recibido por aquí. Zoica, para esta Zoica también Sí, ladrando. mandando saludes ahí. Sí, señor. Mm. En todo caso, no llamo para el tema, llamo pues como para decirles que todos somos un cosmos. Sí. Es como el símbolo del sol, que es un círculo y con un punto, que todos somos punta de todo. Ujú. Como decía Carl Sagan, somos como... Polvo de estrellas. Sí, muchas estrellas. O sea, estamos en un barco. Él decía Como que decía Néstor Armando, todos somos navegantes. sí, nosotros somos tripulantes, aquí no hay pasajeros. Sí, señor. Sí, señor.
solamente llamo para eso, para decirle también que me encantó la cosa del tango, que si puedo tener permiso para mandar para internet las interpretaciones de la niña que fue el tango, las que danzaron, la conferencia, sacar un CD para regalar, porque aquí no hay un estímulo. Háblenos fuertecito. Claro, no faltaba más. Sí, señor. En todo caso, un abrazo muy fuerte para ustedes dos y para todo el mundo, y que todos somos parte de todo uno. Correcto. Y noche, buenos días. Noche, buenos días. Hasta luego, Ramón, y saludos a Zoica. Un placer. Gracias. Sí, señor. Nos está llamando desde Pereira Jairo. Jairo, buenos días. Hola, Jairo. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias. Bienvenido. Hombre, no, felicitarlos por el programa tan especial, hombre. Muchas gracias. Me agrada mucho escucharlo siempre en su programa, hombre. No, era para... usted ahorita está tocando el tema de la manera como los españoles fueron acabando con nuestros tesoros. Veo que muy comúnmente se va haciendo eso aquí en el país, no solo en la parte arquitectónica, sino en la parte de las huacas que se encuentran muy común por estas tierras. Claro. Lo que es parte aquí de Quimbaya. Usted no sabe una cosa, Santa Rosa, que la colonización de Quindío fue jalonada precisamente por la búsqueda de huacas, que fueron los colonos de aquí del sur del suroriente de Antioquia, de Sonsón y de Abejorral, se fueron en pos de las huacas del Quindío. Sí. Del cacique Pipintá. Sí. Nosotros no sé qué promedio tendrán ahí, pero la parte que eso casi no lo denuncian y se sigue cometiendo ese tipo de aberraciones contra la cultura. No sé qué tipo de leyes habrán para modificar eso, porque es poco el que denuncia ese tipo de hallazgos por el temor de perderlos, porque lo que les toca es una mínima parte. Sí, señor. Claro, no hay incentivos, de todas maneras. No hay incentivos. No hay una forma de negociar con eso, también. Claro. Sí, porque usted se imagina cuánto se está perdiendo de todo eso. Y sobre el todo legado, la parte de orfebrería. Claro. Y lo más triste de todo es que todo ese oro que se encuentran con esas formas tan maravillosas simplemente lo funden y lo vuelven lingotes. Lo vuelven lingotes. Hombre, no, solo quería participar en eso. Dios los bendiga. Que sigan con su programa. Muchas gracias. Muy Bienvenido amable, Jairo. Siempre, Jairo. Que esté muy bien. Ahora nos está llamando desde Bogotá Edward. Buenos días, Edward. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, bueno, primero que todo felicitarlos, el programa es espectacular. Muchas gracias. Muy amable. Lo segundo, lo respecto al patrimonio, digamos, aquí en Bogotá, por ejemplo, en la zona de Ciudad Bolívar, arriba, me acuerdo en época de colegio nosotros íbamos a un puente indio, ahí por los lados de la Candelaria La Nueva. Sí. Esa zona, cuando la invadieron, gracias a los políticos, ese famoso puente quedó allá olvidado, ya la gente por allá no se puede aproximar a nada. Era una obra arquitectónica y de ingeniería de la época precolonial que desapareció completamente. Qué lástima. O no sé si de pronto algún habitante de esa zona lo haya protegido, pero me imagino que no. Y así como ese hay cantidades de reliquias que se olvidan en el tiempo y antecede sobre todo lo económico, los intereses de alguna persona simplemente por llenar su cuenta. Sí. Y la historia la dejan olvidada. Claro. No hay conciencia. No existe un grado de conciencia mínimo, por lo menos, de amor por nuestros tesoros. Y si hacemos el recorrido de aquí hacia el sur, hasta la Patagonia, me imagino que... Es lo mismo. Sí. De pronto yo creo que los peruanos y los bolivianos tomaron conciencia, pero no referente
a las figuras precolombinas que pudieran tener, sino más bien hacia los monumentos. Y obviamente que eso se ha convertido en una fuente de ingresos, porque una fuente de divisas, porque es un turismo que, si bien es cierto empezó de una manera muy artesanal, ya es un turismo de alto vuelo. Sí, pero la cuestión es que cuando hay mucho turismo se empieza a depredar y se empiezan a dañar los... No hay duda. Porque dejar subir a la gente a Machu Picchu me parece que es un crimen, pues. Sí, o a Tiahuanaco, la Puerta del Sol en Tiahuanaco y todo eso. En Perú hubo un escándalo hace cuando estaba Fujimori, que prestaron las reliquias para hacer un comercial y por allá mutilaron algunas estatuas. O les hicieron el cambiazo. Sí. Ay, Dios. Y lo mismo también, además del patrimonio material, aquí, por ejemplo, todavía hay tiempo, pero no se ha hecho, es de recuperar el patrimonio no material, sino la cosmogonía. El cultural, sí. Eso, nadie, que yo haya visto, no se ha recogido en un libro. No del todo. Sí. Muy fragmentario, demasiado. Sí, que alguien se vaya del gobierno o de las universidades, porque aquí creo que hay facultades de antropología y ese cuento, que vayan y hagan que seleccionen las historias de todas las culturas. Y pues no es un trabajo muy... será por lo que no es tan rentable que no lo hacen. Bueno, y también es la falta de convicción, la falta de formación, la falta de lealtad, porque uno también tiene que tener su lealtad nacional, su lealtad de patria. Sí. Eso es muy importante. Sí, eso es como... Listo, bueno, saliéndome del tema, cuando estaban haciendo ustedes el cuento de las invenciones que hacían en un sitio y otro que nadie tenía en cuenta, digamos el lápiz o eso, ponía yo a hacer un recorderis y digamos el cuento de la escalera, los escalones. Usted ve escaleras aquí en las pirámides en las pirámides en México, en Ciudad Perdida ve escaleras. En Teotihuacán, la pirámide del Jaguar en ¿cómo es que llama, hombre? En Petén, ¿cómo se llama esa ciudad? MG también, hombre, una escalera para llegar. No fregues. Para llegar a Estados Unidos, hombre, ¿cómo es que a viajar sin gratis. Tikal, estoy hablando de Tikal. Y lo mismo aquí en nuestro mismo territorio también existía la escalera como tal. Mire, la pirámide escalonada de Saqqara en Egipto. Eso. O lo mismo usted ve en China o en India, y en todos esos sitios ve la misma figura de la escalera. No se sabe si o es o es casualidad o ya cuando llegaron acá ya la habían inventado. Bueno, pues cosas así. Es que la misma escalera también está asociada con la espiral. Y la espiral, lo mismo que la escalera, tienden hacia arriba. Y como se supone en todas las sociedades lo aceptan en sus mitos, las deidades están arriba, están en el cielo. Sí. Y son caminos ascendentes hacia ellos. Sí. Bueno, no le quito más tiempo a otra persona. Felicidades por su programa. Muchas gracias. Don Eduardo, a usted muchísimas gracias. Tenemos un mensaje de una alumna querida, hombre, de Marcela Rendón. Marcelita, muchas gracias. Hola maestros, soy Marcela de la Facultad de Educación UPB. Me parece muy interesante el tema que están tocando. El caso de las maldiciones, hace mucho tiempo me vi una película llamada La Maldición, dirigida por John DeBon, que es protagonizada por Lily Taylor y Catherine Zeta-Jones. El argumento es un psicólogo para ir a la casa a explorar el insomnio y el miedo. En todo caso, pues, todos mueren, pues, si quiere que le diga para hacerle más pero te tiraste en el final de la película. Todos mueren. Sí. Sí, pero mueren para volverse a encontrar. Ok. Gracias, Marcela. Es un placer saludarla. No se pierda. Saludamos a Oscar, que nos está llamando desde Barbosa. Buenas noches. ¿Qué ha habido? Bienvenido. Hombre, la primera vez que escucho el programa, muy bueno. Muchas gracias. Ahora están hablando de las construcciones que han acabado en Medellín y tenía una curiosidad, de pronto me pueden sacar de la duda. En el barrio de Santa María de los Ángeles, en el poblado, había un castillete.
No sé si lo conocía, no sé si le sabe en lo que le está hablando. Pues, a ver, que yo recuerde así de esos, la casa egipcia, por ejemplo. No. Santa María de los Ángeles, el poblado, al frente del Club Campestre. Ah, un castillete del siglo antepasado. Sí, señor. Que dicen que era de una madame, donde los ricos de Medellín de Prado iban en sus carrozas a divertirse. Ñongo. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de historia? Porque yo sé a alguien que trató de hacer un trabajo, el doctor Álvaro Vallejo Peláez, y no lo pudo concluir. ¿Ustedes qué saben de eso? No, pero el castillete lo destruyeron, ¿o no? Entiendo que sí, pero allá hubo varios colegios. ¿Cómo? Allá hubo varios colegios. Por ahí hay unos muros así, más o menos, con esa misma forma, hombre, con esa misma arquitectura. No sé, no, es que el Museo del Castillo, pues, de Echavarría, no, Diego, que es otro cuento muy distinto. La avenida Poblado, a todo el frente de la entrada del Campestre, bajando por la iglesia. Sí, pero nada raro que... Voltea a la izquierda una cuadra. Eso es del siglo antepasado, el siglo XIX. Sí, señor. Nada raro que existiera un sitio así, porque usted sabe que el poblado, pues hombre, fue el sitio donde prácticamente se fundó Medellín, y además porque no estaba pegado de la ciudad. Usted que tiene tanta acceso a información, ¿por qué no me dice cuando lo llaman que me tienen? Que siempre yo fui vecino de esa casa y siempre me ha dado la no sé, yo cuando niño jugaba ahí en eso, y los murciélagos y todo, y siempre he tenido esa duda, esa curiosidad. ¿Tenía algún nombre específico? No, ahí quedaba el colegio. La casa de Madame o el Castillete. El Colombo Británico, después quedó un colegio de monjas, no sé, hubo varios colegios. Déjeme averiguamos. Hágale que se encuentra con una buena historia. Bueno, señor, vamos a averiguar. El movimiento, pues. Que pasen muy buena noche. A usted muchísimas gracias. Hasta luego. Apunté aquí, me dijiste, Carlos, doña Elvia Cartagena. Sí, Elvia. Doña Elvia, desde la América. Sí, de la América. Bienvenida. Muchas gracias. Yo le bajo el televisor para poder hablar. Tranquila, bien pueda. ¿Listo? Sí, creo que ya. Sí, adelante. Perfecto. Buenas noches, los felicito, de verdad. Todos los días veo el programa, me siento a hacer otras cosas, a pintar o a escribir, a hacer diferentes cosas, pero al mismo tiempo a verlos a ustedes. Y me había dado dificultad comunicarme con ustedes, pero hoy lo logré. Me gusta mucho el tema que están hablando sobre el patrimonio. Sí. Pues yo entiendo que no solamente podríamos hablar del patrimonio material, tenemos otros tipos de patrimonio que no hemos mencionado y que sería muy importante que le diéramos, digamos, se le pudiera abrir espacio a esos otros tipos de patrimonio en algún momento, ya que nuestra ciudad es una ciudad que está avanzando todos los días, tiene mucho turismo y nosotros mismos nos enamoramos de ella cada vez más. Por lo tanto, tenemos que crear ese sentido de pertenencia hacia los diferentes tipos de patrimonio que tenemos. Y me llama mucho la atención de la parte cultural, que no se ha como tocado mucho, y le da pues a uno pesar ver, por ejemplo, la parte de los monumentos históricos, las estatuas, y que los rayan, les escriben, y pueden faltar campañas cívicas como para que la gente se enamore de esas cosas lindas que hicieron otras personas en la época de la colonia o de la conquista. Sí, vale la pena, vale la pena. Falta mucha cultura histórica, falta mucha identidad, mucho autorreconocimiento, pero hay que luchar por eso a toda costa, porque un pueblo que se autorreconoce y que tiene su identidad es un pueblo que prospera. Sí, señor. Por ejemplo, hacer que la gente se enamore
por ejemplo, cuando uno observa, baja por el Alpujarra, por acá por el Parque de las Luces, ver esos edificios bonitos, el edificio Carré, cómo quedaron bien después de la restauración, que es un orgullo de Antioquia, un orgullo de Medellín y un orgullo del visitante. Pero usted sabe qué destino le dieron a esos edificios en la época en que había un total desprecio por el pasado. Eran unos hoteles, tengo entendido. Pero hoteles, eso es mucho decir, señora. Eran unos hoteluchos. Pensiones. Unas pensiones. Mejor dicho, vea pues, le voy a decir. Lo que usted oía cuando pasaba por ahí en el carro, cualquier cosa, era pieza y cama peso. Ese era el pregón, ¿no yo? Inclusive, ustedes me perdonan pues que diga esto, las historias de esos edificios y de muchos otros están en mi libro La Bella Villa, y ahí está contado de manera detallada qué aconteció con esos edificios y con muchos de esos que son considerados patrimonio histórico, que se nos han perdido. Pero, ¿verdad? Muchas de las personas que han regresado a Medellín después de muchos años haber estado fuera de la ciudad y del país, y ahora los ven, los reconocen de tal forma que dicen, ¿por qué esto no estuvo en la época en que fuimos niños o en que fuimos jóvenes? Nos mostraron que esto fue nuestra historia colonial. Y ahora, pues ya cuando estamos viejos, cuando ya nadie tiene ese gusto de disfrutarlos porque estamos fuera del país, es que los vemos restaurados y otros desaparecidos. Claro. Yo quería, aparte del tema del patrimonio, que me parece enriquecedor y que sería para hablar del patrimonio vivo, el cultural, el material, y es que vendremos sobre ese patrimonio de la ciudad de Medellín específicamente en alguno de nuestros programas. Yo quería hacerles otra propuesta que me parece bastante interesante, no solamente para los televidentes que los observan, que los escuchan, sino para quienes les escriben, y es que ustedes en cada programa anunciaran cuál va a ser el tema que van a tratar al día siguiente. Porque hay mucha gente que se enamora más de ciertos temas y puede hacer muchos mejores aportes. Ay, doña Elvia, ojalá pudiéramos hacerlo. Es muy complicado. Sí, pero de todas maneras soy una de esas personas que no me pierdo programa. Muchas es gracias. La primera vez que los llamo o pues que me comunico con ustedes, pero de verdad que me satisface mucho, los felicito y sigan adelante con este programa que creo que van a llegar a tener tanto público, tanta gente que llega a ustedes, que van a tenernos que cerrar la línea telefónica. Doña Elvia, muchas gracias. Abrir más. A ustedes muchísimas gracias por haberme escuchado. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, mensajes, por favor. Parece que lo que actualmente podemos hacer es comenzar a cuidar nuestros legados, destacar nuevos personajes, edificaciones, paisajes, etcétera. Ya lo hecho está. Sí, señora, lo que tumbaron está tumbado. Qué lástima, yo. Porque si usted hubiera conocido esos edificios que le mencionamos ahora, mejor dicho, si hubiera muerto de la frustración. Lo que podemos hacer hoy es no repetir la historia y enseñar a los jóvenes el valor de los nuestros. Gracias, saludos y abrazo. Esa es Marcela Izaza. Y además ella dice, yo cuido a Juan, je. Y yo me dejo cuidar, ja. Oye, doña Marcela, muy amable. Vea usted. Sí, señor. ¿Listo? Tengo mucho más? quien me cuide, ¿no? No, hay más. A ver, hágale pues. Pero aguántelo un poquitico, sí. Porque nos está llamando Julio desde Pereira. Hágale. Julio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, nuevamente, gracias. Felicitaciones. Como siempre, ¿no? Para ustedes un abrazo. Muy amable. Respecto a las cosas culturales,
bonitas edificaciones que se han destruido y conservado. Quiero felicitar a la ciudad de Medellín, a Manizales, que han conservado las estaciones del tren. El cable, igual que el cable. en Armenia. Y el cable de Manizales. Sí, son las ciudades que han restaurado esas edificaciones muy lindísimas. En Manizales hicieron una sede de la universidad y es maravillosa. Sí, señor. Diferente en Popayán, que destruyeron la estación del tren y convirtieron lo que era un monumento en un desierto y en un basurero horrible. Siento que Popayán es una ciudad tan linda y que tiene cosas tan bellas. ¿Cómo es posible que haya habido administraciones de gobierno que destruyeron la terminal del tren? Eso pues es imperdonable. Así es. Así como es de reconocer y felicitar a las ciudades que las han conservado. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. A usted, don Julio, muchísimas gracias. Don Julio, muy amable. ¿Más mensajes? Sí, señor, hay más mensajes. Tenemos, a ver, uno de Álvaro Cuartas. Muchísimas gracias por su mensaje. Espectacular, dice él, ¿no? Y hace un gracejo ahí sobre la lógica matemática. León Salazar Márquez, que nos pregunta por el horario, si esto se transmite todos los días, y lo está haciendo desde Cali. Lógicamente que sí, don León Salazar. Salimos en el mismo horario, en el mismo calendario de Noche Buenos Días, pero con un horario adelantado 2 horas, o sea, a las 12 de la noche. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Entendiendo que comienza a las 0 horas del lunes, o sea, a las 12 de la noche del domingo, 0 hora del lunes, hasta el amanecer del viernes. Sí, señor. A las 2 de la mañana del amanecer. Y don Eduardo Ruiz Blanco nos habla un poquito sobre la creación y la evolución. Él dice que las dos teorías se pueden conciliar. Muchísimas gracias. Aquí hay uno de José Óscar Gil Gutiérrez, que nos pasa una pancarta que aparece en la frontera colombo-venezolana. Hola ahí. En el puente José Antonio Páez, en el Amparo, Venezuela, que es en la frontera. Oiga, pues, pilas ahí, señores televidentes, para que lean bien. Juramos guerra a muerte. Si el imperio yanqui osa con H y Z por los clavos de un machete, hombre, no. Los cerdos son los que osan, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que ellos, no, está bien escrito. Ellos. Sí, está bien escrito. Oye, hombre, por Dios, hombre, no hay derecho a eso, hombre, por Dios, hombre. Gastarle una plata de esa valla se ve que costó plata. No, pero es que... Si el imperio yanqui osa con H y Z profanar el sagrado suelo de la tierra de Bolívar, gringos, aquí los esperamos. Pero bien, ese osar... Ese osa es para... Del que los escribe, de quien lo escribe, ¿no? Ese es el que está osando, pues. Sí, claro, es los que están osando, claro. Sí, los que osan son los marranos, para que lo sepan. Claro. Sí, señor. Hombre, muy original y muy oportuno, don José Óscar Gil Gutiérrez. Muchísimas gracias. A ver, hombre, no hay más. Bueno, entonces... Jorge Aranza Restrepo. Sí, señor. Es un gusto poder contar con su orientación en la narrativa de la historia. Los temas por ustedes tratados son excelentes. El ser humano construye su propio destino. No es de suerte, es de trabajo. Es de Girardot, Cundinamarca. Muy amable, don Jorge. Saquemos conclusiones porque se nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que hay que generar una cultura de la conservación y el respeto. Tenemos muchas cosas para rescatar. Una es patrimonio material, lógicamente ese testimonio del pasado es muy importante, lo que es una iglesia, lo que es un cuadro, lo que es una escultura, lo que es una construcción de cualquier tipo, una obra, lo que sea. Pero
hay muchas cosas del pasado que se han perdido de nuestra cotidianidad y de nuestra cultura, que necesitamos rescatar urgentemente. El valor, el autorreconocimiento, la dignidad. Ya paremos un pueblo avergonzado, un pueblo con la cola entre las piernas, un pueblo que lo vejan a todo momento, lo ultrajan, nos humillan, nos dicen narcotraficantes, nos tienen estigmatizados en todo el mundo. Ya están apareciendo por ahí en los correos de email los famosos warnings, las famosas advertencias: cuidado con Colombia, cuidado con Medellín, no vayan por allá, fíjense las telenovelas que están presentando, fíjense cómo es la cosa allá, y nos hacen un flaco servicio todos aquellos que tratan de mostrar que esa realidad descarnada. Colombia tiene mucho para mostrar y mucho para rescatar. Ojalá que no paremos en este empeño y sigamos adelante con él constantemente, o sea, que no sea una cuestión milagrera, sino que sea permanente. Yo creo que el destruir el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, destruir todo aquello que nos habla de nuestro pasado, es destruir también nuestra cultura. ¿Cómo podemos decirle a un muchacho en Colombia que se siente orgulloso de X sitio si de aquello de lo que le estamos hablando ya no existe y él no puede verlo? Particularmente en Medellín. Sí, particularmente nos acaba de decir don Julio, cómo destruir una estación de un ferrocarril que con tantos años a cuestas nos cuenta la historia de cómo los grandes hombres, que no estamos hablando de héroes, sino de hombres comunes y corrientes, hicieron posible que en un país con nuestra geografía el progreso pudiera ir a todas partes. Yo creo que no le podemos decir a los niños que quieran a su país o que quieran a su patria chica si no tenemos referentes para mostrarles. ¿Cómo decirles a nuestros muchachos en la ciudad de Medellín que aquí tuvimos unos sitios en los que la cultura, el respeto por los demás se escenificaban, como fue el Teatro Junín? ¿Cómo decirles que nosotros tuvimos aquí un monumento bellísimo que era ese Palacio Arzobispal? ¿Cómo decirles que tuvimos muchos otros monumentos que hablan de nuestra historia y que nos muestran el tesón, el empuje que tuvieron nuestros antepasados? ¿Cómo poder decirles que se sientan orgullosos de una ciudad que ya no existe? No, de una ciudad que es diferente, una metrópolis, pero cuya tradición, cuyas costumbres y cuyos valores ya no existen porque no tienen dónde reflejarse. ¿Cómo mostrarles a los muchachos quiénes fuimos? Y cómo pedirles que ellos sean, si no tienen referentes. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. No se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle, luego la programación normal de Teleantioquia. Y gracias por preferirnos, por hacer que este sea el canal público más visto en Colombia, según los últimos estudios generales de medios. Y eso nos ratifica que por donde vamos es el camino correcto. Y vamos por un camino en el que todos los días sentimos más pasión por lo nuestro.